Entonces, tú haces una presentación. Sí, ya vamos a iniciar. En nombre de la Facultad de Artes Integradas y la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro de actualización que nos convoca esta tarde, denominado Urbanismo y Derecho Urbanístico. Solicito amablemente mantener silenciados los micrófonos para evitar interferencias en el desarrollo de la charla y los invitamos a que aprovechen este espacio realizando sus preguntas y aportes. Puede ser a través del chat o también activando la función de levantar la mano para cederles la palabra. Sin más preámbulo, entonces le damos la bienvenida al docente Pablo Echeverri Rendón, magíster en estudios urbanos regionales, especialista en derecho urbano, especialista en procesos creativos y docente investigador de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Bienvenido, Pablo, tiene la palabra. Muchas gracias, Catherine. Muy buenas noches a todos los que están presentes. Veo por aquí que están presentes como 11 personas, más o menos 10, digamos, contándome a mí. Quiero iniciar pues como con una pregunta, ¿sí? Que quisiera que me ayudaran a responder, eh, y es sobre el urbanismo, ¿sí? Eh, por eso, digamos que nuestra primera hoja está en negro. Quisiera que me ayudaran a definir, ¿no es cierto?, qué entienden por urbanismo, ¿sí? Porque eso de todas maneras me ayudará un poquito en el transcurso de la charla. ¿Alguien quisiera darme no sé, un elemento en torno al urbanismo? Aquí lo anotamos. Puede ser que no la den por el chat o que no la den por acá, prenden el micrófono eh, o levantan la mano y damos esa respuesta. Bien, vamos a quedarnos aquí con estos 3 punticos, ¿cierto? Para que avancemos en la charla y pues miremos qué es lo que, digamos, se dice que es el urbanismo, ¿no es cierto? Entonces voy a leer. Es la disciplina que se encarga del estudio de los municipios entendidos como un todo en el cual se reúne lo urbano, con ello se pretende ordenar, lo urbano y lo rural, con ello se pretende ordenar el territorio municipal. Digo esto porque en general, ¿no es cierto?, cuando uno oye las palabras urbano, urbanismo, incluso derecho urbano e incluso curaduría urbana, se asume o asumimos, en general asumimos que estamos hablando de un territorio que es lo que compone, digamos, una ciudad. Podríamos decir también, obviamente, que es un pueblo, ¿sí? Pero digamos que no se nos puede olvidar que es que de lo que hablamos es de un municipio. Y digamos que el municipio está establecido como la célula básica del Estado colombiano, ¿sí? Y hay que decir entonces que este municipio tiene dos componentes, digamos, básicos, que son la parte urbana y la parte rural. Entonces, cuando nos vamos a referir en estos términos de lo urbano, del urbanismo, del derecho urbano, de las curadurías urbanas, entonces tenemos que entender que eh, estamos hablando no solamente de esa parte urbana, en algunos casos sería exclusivamente de ello, pero en general estamos hablando de un municipio que tiene las características de tener una parte urbana
y una parte rural. ¿Sí? Habrá que decir, ¿no es cierto?, por la ley, que la ley establece a los municipios la obligación adicional de poner aquí otra área que son los suelos de expansión. ¿Sí? ¿Y qué es un suelo de expansión? Es un suelo que en principio es rural y que a través de unos mecanismos que se llama el plan parcial, esos suelos urbanos, esos suelos rurales, perdón, se van a convertir y se van a hacer suelos urbanos. Pero siempre será necesario entender que es primero rural, se hace el plan parcial, se aprueba el plan parcial y una vez se ejecute, se convertirán ya en suelos urbanos. Mientras tanto, seguirán siendo rurales, este suelo de expansión. ¿Sí? Y digo esto porque es importante entender que el municipio tiene esas áreas y generalmente entendemos como que el municipio es la cabecera municipal o el municipio es, es la parte urbana, ¿sí? Y nos olvidamos de eso. Por ejemplo, una curaduría urbana pide licencias para el área urbana y para el área rural también, ¿sí? Es decir, no solamente pide licencias para el área urbana, y se podría entender por qué dice curaduría urbana, pero no. Entonces, es importante que entendamos que el urbanismo pretende ordenar el territorio de un municipio a partir de que es capaz de entender qué es todo el territorio, ¿sí? Todo el territorio municipal, ¿sí? Y la Constitución y la ley obligan al municipio, le dan esa responsabilidad esencial de ordenar el territorio para que ese territorio sea armónico, sostenible, económico, sostenible en lo económico, en lo ambiental, en lo social, ¿no es cierto? Y buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de todos los habitantes, ¿sí? Y entonces, desde ese punto de vista, el municipio busca o debe ordenar su territorio a partir de algo que vamos a conocer como el plan de ordenamiento territorial. Y ese plan de ordenamiento territorial, ¿no es cierto?, es el que genera ese orden. Tenemos que decir aquí que el plan de ordenamiento territorial, cuando lo conocemos como POT, ¿sí?, es para municipios de más de 100.000 habitantes. Tendremos uno que es para los municipios de menos de 30.000 habitantes, que se llama esquema de ordenamiento territorial, y tendremos para uno que se llama el plan básico de ordenamiento territorial, que es para los municipios que están entre los más de 30.000 habitantes y menos de 100.000 habitantes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hace ese plan de ordenamiento territorial? Lo que hace es pensar en el municipio y pensarlo de manera completamente integral. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Porque veo que... Muy bien. Escucho como alguien por allá atrás, pero bueno, listo. Entonces, debe ser de manera integral, sin olvidar que tenemos un área urbana, perdón, me cambié la diapositiva. Entendiendo pues que tenemos una área urbana y un área rural y que tenemos que pensar en el ordenamiento de ese territorio, de lo que pasa en el área urbana y lo que pasa en el área rural, de lo que pasa con los habitantes del área urbana y lo que pasa con los habitantes del área rural, lo que pasa con los terrenos del área urbana y del área rural. Y tendremos que establecer, en cierta manera ya está establecido,
pues un límite en el municipio que nos establezca que hay una zona que es rural y otra zona que es urbana. Digamos que como elemento esencial del plan de ordenamiento tenemos que decir, bueno, ¿no es cierto? Y tenemos que comprenderlo de manera holística, todos los elementos que están involucrados dentro de ese proceso, ¿sí? Y dentro de ese proceso, pues obviamente tenemos que pensar en las personas, ¿sí? Tendremos que pensar en el territorio y comprendiendo estos elementos, ¿no es cierto? Tendremos que pensar en los diferentes usos de ese territorio, ¿sí? Que nos permitirán hacer diferentes elementos dentro del territorio. ¿Sí? Perdón, yo quito esto aquí. Me está estorbando un poquito, no sé si ustedes lo están viendo, ¿cierto? Entonces, a través de ese ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Vamos a decir cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias y las políticas. ¿Y por qué tenemos que trazar esto? Porque el plan de ordenamiento está dado para 12 años, ¿sí? Empezando del año 0 hasta el año 12. La norma, la ley 388 dice 3 periodos constitucionales de alcaldes. Como nuestros periodos constitucionales de alcalde son de 4 años, eso implica que estamos pensando en un plan de ordenamiento que piensa en el año, empieza en el año 0 y termina en el año 12. Si miramos el de Medellín, que es del 2014, acuerdo 48 del 2014, pues terminará en el 2026, es decir que para esta época hay que hacer una revisión del plan de ordenamiento territorial para establecer un nuevo acuerdo que regirá al municipio por los siguientes 12 años. ¿Sí? Entonces es importante que entendemos que ese plan hay que proyectarlo, o sea, que hay que hacer un diagnóstico, ¿cierto? Hay que hacer un acuerdo y ese acuerdo, ¿sí? Va a regir por los próximos 12 años. Esos 12 años, ¿no es cierto?, podrán ser revisados algunos elementos dentro de ese plan de ordenamiento territorial, podrán ser revisados en etapas diferentes dentro de este tiempo, pero la revisión de los componentes generales, que son los componentes que estructuran la generalidad del plan de ordenamiento territorial, solamente se podrán revisar en este momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a gestionar los usos del suelo, las formas en que se podrán ocupar el territorio, acorde a las actitudes y restricciones ambientales, económicas, sociales del lugar. ¿De cuál lugar? Del territorio, ¿cierto? Que vamos a trabajar. ¿Sí? Hay que decir que el territorio es la base de todo y el territorio son todos los elementos que hay en el territorio. Entonces son las quebradas, las carreteras, las áreas urbanas, rurales o semiurbanas o semirurales, lo que pasa en el campo, lo que pasa en los territorios que debemos proteger porque son bosques necesarios de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Y debemos establecer las condiciones para tales hechos. Por ejemplo, para las quebradas se establecen unos límites de ocupación y nos dicen, bueno, es que usted no puede ocupar nada alrededor de esta quebrada en este espacio que es de 30 metros a ambos lados de la quebrada, ¿sí? Pero en algunos casos, dependiendo de la quebrada y dependiendo de las calidades de las quebradas, de la ubicación y demás, se podría decir que ese retiro es de 10 metros. Todo dependerá pues como de las condiciones de cada terreno. Igual tendremos que analizar, digamos, esto es el corregimiento de San Cristóbal, qué pasa en el corregimiento de San Cristóbal
cuáles son las condiciones de la ocupación, qué se produce, qué necesitamos para mejorar las condiciones de vida en el corregimiento de San Cristóbal y por ende, ¿no es cierto?, deberemos establecer esas condiciones y poder desarrollar una norma que especifique cómo vamos a mejorar las condiciones del corregimiento de San Cristóbal para que sea mejor para la vida de los habitantes, ¿sí? No nos podemos olvidar que como el territorio es una construcción de la sociedad, ¿sí? Es una construcción social, ¿sí? Y aquí cuando hablamos de social hablamos de personas y esas personas están reunidas en comunidades. Cuando hacemos un plan de ordenamiento territorial, no se hace solamente desde una oficina de planeación, sino que se debe hacer en conjunto con las personas y las comunidades, ¿sí? Y esas comunidades tienen diferentes actores. Tienen actores económicos, tienen actores culturales, tienen actores educativos, tienen actores desde el sector de la salud, sí, tienen actores desde el sector ambiental, ¿cierto? Y un sinnúmero de actores que participan o deben participar en el desarrollo del plan de ordenamiento territorial porque de una u otra manera los va a afectar y por eso siempre que se hace el plan de ordenamiento territorial hay que hacer un proceso de socialización. Vamos a escribirlo con aquí. Proceso de socialización. Este proceso de socialización, ¿no es cierto?, es importante porque hace o permite la participación de las comunidades en el desarrollo y permite pues que cada uno conozca. ¿Por qué? Porque es que es diferente como cada quien ve el territorio, ¿sí? Cómo lo ve el campesino, cómo lo ve el urbanizador, cómo lo ve el político, el economista, el agente turista, pongamos aquí el urbanista, y podríamos decir el arquitecto, sí, pero podríamos poner el ambientalista, ¿sí? Todos ellos tienen algo que decir sobre este territorio. ¿Qué pasa en ese territorio? Entonces, por ejemplo, esta es la parte alta de Santo Domingo, ¿sí? Cuando uno va subiendo en el Metrocable hacia el Parque Arví, empieza a ver cómo este territorio está siendo invadido. Entonces, aquí hay una invasión del territorio. ¿Sí? Esto que vemos acá, todo esto que vemos acá, es una gran invasión que hubo en Bello. Esto es del municipio de Bello. Por aquí está el límite entre Bello y Medellín. Entonces, eso, que es como la invasión del Pinar, que se dio allá. Entonces, cuando ya el municipio de Bello revisa su plan de ordenamiento territorial, tiene que ir a ver qué hay allá, qué pasa allá, qué intereses tiene esa comunidad, qué pasa con esa comunidad, qué requisitos tiene, qué necesidades tiene, porque es obligación del municipio pues contribuir al desarrollo de su población. Sí, pero resulta que cuando estaban haciendo la revisión del plan de ordenamiento de Bello en el 2009, perdón, en el 2006, más o menos 2006, 2007, se preguntaban, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esa comunidad? Esa comunidad no está en lo urbano, no está en lo rural, y entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Sí? Que es una pregunta completamente válida desde el municipio. Pero cuando le preguntamos a las personas que habitan allá, entonces las personas dicen, pues ¿qué necesitamos? Que ustedes nos reconozcan como parte del municipio, como parte del área urbana del municipio, así no seamos, no estemos completamente dentro del área urbana, pero somos un área urbana que está ya existiendo dentro del municipio. Y entonces el municipio tendrá que buscar alternativas de integrarlos. Listo. Entonces la Constitución dice, hey,
cuando usted, municipio, va a hacer un plan de ordenamiento territorial, tiene que tener 3 elementos esenciales para el desarrollo de ese plan de ordenamiento territorial. La función ecológica y social de la propiedad, es decir, la propiedad toda tiene una función ecológica y una función social. Si no se cumple, pues entonces habrá o tendremos la posibilidad de obligar a través del plan de ordenamiento territorial o de la norma que se establezca de que eso se cumpla. La prevalencia del interés general sobre el interés particular. Entonces, si miramos, por ejemplo, el crecimiento de las zonas urbanas de Medellín hacia el sector de La Palma, de Las Palmas, esta es una foto tomada desde el Tesoro hacia la parte de arriba, entonces uno dice, bueno, si alguien quiere construir un edificio en este terreno, pues tiene el terreno tendrá la capacidad portante de desarrollarse, de poder desarrollar ese edificio ahí y tendremos la posibilidad de tener a una población viviendo ahí, pero resulta que esto es suelo de protección. ¿Sí? Y ese suelo de protección está en el área rural. ¿Sí? Entonces el municipio dice, no señor, usted no puede. Ah, pero es que yo tengo el derecho porque es mi terreno y yo soy el dueño del terreno y puedo hacer lo que quiera en él. Entonces el municipio le dice, sí, claro, la Constitución dice que puede hacer lo que quiera en él, pero siempre y cuando cumpla las leyes. ¿Cuál es la ley que rige este territorio? El plan de ordenamiento territorial. Y el plan de ordenamiento territorial dice, 1, eso está en el suelo rural. 2, eso está en suelo de protección y por ende usted no puede construir su edificio. ¿Sí? Otro aquí más abajito, dice, ah, no, es que yo quiero construir el edificio aquí. ¿Sí? Y resulta que estoy en el área, aquí, estoy en el área urbana. ¿Sí? Y quiero construir un edificio de 20 pisos. Pero entonces resulta que el municipio le dice, sí señor, usted ahí puede construir, pero resulta que usted tiene un lote de 700, vamos a decir 1000 metros cuadrados, y yo ahí le permito una densidad de 30 viviendas por cada 10.000 metros cuadrados. Es decir, 30 viviendas por hectárea. Entonces, ¿cuánto le da eso? En 1000 metros no puede construir sino 3 viviendas. Ah, pero es que yo tengo un terreno de 1000 metros cuadrados. ¿Cómo así que voy a construir solamente 3 viviendas? Sí, eso es lo que le permite. Ah, pero ¿por qué? Porque es que el plan de ordenamiento territorial que busca el interés general le dice, usted no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo puedo dotar de agua, porque el terreno es un terreno inestable, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro elemento es el reparto equitativo de cargas y beneficios, y es que por las cargas que ustedes tengan, pues deberá tener unos beneficios en torno a lo que usted necesita. Entonces, ¿qué busca un plan de ordenamiento territorial? ¿Cuáles son las bases? Lo primero es la competitividad territorial. Estamos en un mundo en que las ciudades hoy compiten. Las ciudades compiten entre sí. Y cuando hablo de ciudades me refiero también a los pueblos, ¿sí? Entonces todos van a competir, ¿sí? Digamos que si uno analiza y encuentra por aquí un municipio que se llama Guatapé y aquí al lado otro municipio que se llama El Peñol. Y el municipio del Peñol, ¿cierto? Ambos giran parte de su competitividad en el turismo, ¿cierto? Y este turismo, ¿no es cierto?, basado en la represa y basado en la piedra. ¿Sí? Resulta que cada cual tiene que establecer, si ese es mi interés y yo quiero turismo, entonces vamos a competir quién lleva más gente para que mi economía, ¿cierto?,
la economía de cada uno de ellos funcione. Y entonces tengo que establecer las condiciones de cómo Guatapé va a competir con el Peñol para llevar más turismo y el Peñol con Guatapé para llevar pues más turismo. Y cada uno tiene sus estrategias y cada uno lo logra hacer. Con una ciudad como Medellín, también teníamos Medellín como una ciudad industrial, sí, pero resulta que a finales de los años 80, a principios de los años 90, finales de los 90, esta industria decayó, sí, y para 1999, que se hizo el primer plan de ordenamiento territorial de Medellín, que es el acuerdo 62 del 99, entonces estableció que Medellín debía cambiar su estrategia, ¿no es cierto? Y Medellín se convierte ya en una zona, ya deja de ser una ciudad industrial y va a pasar a ser una ciudad prestadora de servicios. En ese enfoque, entonces resultan que entonces aparecen los call centers, aparece que el centro de convenciones de Medellín se crece, aparece Plaza Mayor y ofrecemos servicios a todo el mundo y entonces tenemos que ver qué vamos a hacer aquí, ¿sí? Ya no nos vamos a basar en el sector primario de la industria, nos vamos a ir hacia otros sectores secundarios, el turismo, cómo vamos a hacer que la gente venga a hacer congresos, entonces crecemos el centro de convenciones, generamos Plaza Mayor, ¿sí? Eso implica que vengan más turistas y en la medida que decimos que vengan más turistas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar los recursos humanos y eh, de equipamientos necesarios. Entonces aparecen más hoteles, ¿sí? Aparecen más y mejores restaurantes para poder atender esa gente que va a venir y esos congresos y etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que enseñar a capacitar a la gente que va a trabajar en los hoteles, y entonces tendrán que hablar inglés y tendrán que saber cómo tender una cama, cómo asear una habitación. Todos esos tienen que estar igual. El municipio de Guatapé y el municipio del Peñol, si abren aquí turismo, entonces abren hoteles y tendrán entonces que capacitar a las personas en cómo prestar ese servicio. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué busca? ¿Qué otro elemento es? El ordenamiento busca equidad social, ¿sí? Que aquellos que no, que están por fuera, digamos, de los beneficios que brinda la ciudad, puedan acceder a esos beneficios de la ciudad. Que aquellos que están en los barrios populares, sí, que tienen bajas oportunidades, mejorarle las condiciones de oportunidad. Entonces, por ejemplo, Metrocable, ¿qué pretende hacer? Mejorar las condiciones de movilidad de esas personas. Una persona que vivía en Santo Domingo eh, y que trabajaba en Itagüí, se demoraba 2 horas, más o menos 2 horas, y tenía que pagar 2 o 3 transportes para llegar hasta su trabajo. Entonces tenía que salir antes de las 6 de la mañana para llegar a las 8 a trabajar y entonces tenía que dejar a sus hijos en su casa y no, pues que ellos se organizaran para irse para el colegio. Pues entonces el colegio entraban a las 7 a.m. ¿Sí? Entraban al colegio a las 7 años. Pero entonces no podían mandarlos al colegio porque salían muy temprano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo les mejoro la movilidad y esta persona ya se demora solamente 1 hora o menos de 1 hora para ir de su casa al trabajo, aquí teníamos 2 horas para ir de la casa al trabajo, cuando yo le mejoro esas condiciones y le disminuyo el tiempo en 1 hora, sí, esta persona tiene tiempo de salir, dejar a su hijo o hija en el colegio y
seguir tranquilamente para el trabajo y llegar sin problema al trabajo. Eso nos implica mejorar los colegios. ¿Sí? Nos implica mejorar el colegio. Entonces, por ejemplo, en Santo Domingo se hace el colegio de Santo Domingo, que incluso es premio iberoamericano de arquitectura. En ese momento competía con el colegio de Columbus School que arriba en Las Palmas y pues los jueces determinaron que el colegio de Santo Domingo ganaba el premio. Entonces miren que cómo ese ordenamiento territorial, esa visión de ordenamiento territorial busca hacer equidad social. En eso también salen, por ejemplo, los parques biblioteca. El parque biblioteca es llevar la cultura a los centros poblados de los menos favorecidos. Entonces, si uno se pone a mirar Santo Domingo, La Ladera, San Javier, 12 de octubre, la de la Quintana, todas ellas, todas las bibliotecas, las 9 o 10 bibliotecas, de las 9 o 10 bibliotecas que se proyectaron y se realizaron, solamente una, que es la de Belén, atiende personas de estratos 4 y 5. Bueno, hay que decir a cualquier biblioteca, puede ir cualquier persona, pero alrededor de la biblioteca de Belén hay estrato 4 y 5, mientras que alrededor de la de Santo Domingo, La Ladera, San Javier, La Quintana, el 12 de octubre, etcétera, hay más población que está entre los 1, 2 y 3, estratos 1, 2 y 3. ¿Sí? Eso es equidad social. ¿Y dónde salen esos elementos? A partir del establecimiento del plan de ordenamiento territorial. ¿Sí? También los planes de ordenamiento territorial buscan la optimización de los recursos y la sostenibilidad de la sociedad, ¿sí?, que vive en ese lugar. Sostenibilidad teniendo en cuenta la movilidad, la economía, la calidad de vida de los habitantes. Si ustedes ven, por ejemplo, Medellín hace todos los años una encuesta de calidad de vida. Esa encuesta de calidad de vida no solamente pretende saber cómo viven sus habitantes, sino que busca alternativas de cómo solucionar los problemas de esas comunidades. ¿Sí? Sostenibilidad. ¿Sostenibilidad en qué? Con los acuerdos internacionales, teniendo en cuenta la parte ambiental, teniendo en cuenta la parte social, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. ¿Qué más? Unos elementos políticos participativos. Es decir, lo que les decía ahora al principio, es necesario que las comunidades, como actores de la ciudad, ahí me disculpan que escriba tan horrible, pero es para poder escribir rápido. Como actores de la ciudad, hay que llamarlos a la participación y hay que preguntarles. Por ejemplo, hay un elemento bien interesante en el Acuerdo 48, Acuerdo 48 del 2014, que es nuestro plan de ordenamiento territorial actual, y es que las comunidades campesinas presentaron al municipio eh, la intención de que la parte rural del municipio se desarrollara de una mejor manera y presentaron lo que se llamaban los distritos rurales campesinos. Esto es una iniciativa de la comunidad, los DRC, Distritos Rurales Campesinos. Y resulta que el municipio lo analizó y estuvo bien sustentado, bien presentado, y Medellín tiene hoy en
las 5 corregimientos, la conformación de distritos rurales campesinos, los cuales están en este proceso en etapa de diagnóstico y formulación, que son las primeras 2 etapas de diagnóstico y formulación, están por iniciar la etapa de socialización. Esta socialización con la comunidad para que la comunidad conozca si sus propuestas ya para el distrito rural, para que empiece a funcionar el distrito rural campesino, se tomaron y se puede hacer la discusión. ¿Sí? Entonces, hay un componente político participativo. Nuestra Constitución fomenta la participación de los ciudadanos en el desarrollo de la planificación. Por ende, cualquier ciudadano puede participar en la formulación de los planes de ordenamiento territorial. Obviamente, el municipio, que es quien realmente lo está diagnosticando y formulando, generará las acciones necesarias para que las comunidades puedan participar. Entonces, ese componente es muy importante. Pero eso, una vez se establece ese ordenamiento territorial y se establece esa función, ¿no es cierto? Entonces, el plan de ordenamiento territorial va a decir, bueno, este es mi modelo de ciudad. ¿Sí? ¿Cuál es el modelo de ciudad al que le vamos a apuntar? ¿Sí? Esto es la meta. ¿Sí? Es decir, aquí en el año 0, vamos a poner, no sé, 2014. ¿Sí? Y aquí vamos a poner el 2026. Entonces, en el año 2014, que es este modelo de ciudad que tenemos aquí, vamos a ponerle un asterisco. Este es el modelo de ciudad del 2014. ¿Sí? Especificado. Dice, bueno, estamos aquí y queremos llegar aquí. Este es el modelo de 1999. Este es el modelo de ciudad del 2006. El 1999, este es el acuerdo 62 del 99. Este es el acuerdo 46 del 2006. ¿Sí? Y si miramos cómo de aquí va llegando aquí, sí, obviamente se mantienen unos contenidos, por ejemplo, en torno a las áreas de protección, a la importancia del río, ¿sí? A la importancia de contener el crecimiento de la ciudad hacia los bordes, hacer el límite muy claro del urbano a lo rural y que no se siga creciendo desmedidamente hacia los bordes, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vemos toda esta zona que, si la vemos aquí, que es la zona del río Medellín, vemos aquí cómo esa zona se repite. Aquí en esta parte, esto lo dividen en 3 componentes, que es los macroproyectos de Med Río Norte, Med Río Centro y Med Río Sur, pero aquí estaban formulados, ¿sí? Aquí vemos cómo se está estableciendo, y aquí también lo teníamos, el análisis de cómo controlar el perímetro de la ciudad. Aquí lo volvemos a mirar. ¿Sí? Y cómo eso es necesario conservarlo y controlar, como les decía, el crecimiento urbano. Aquí adicionalmente se agrega la transversalidad de la quebrada Santa Elena y de la quebrada La Iguaná y la transversalidad de la quebrada Santa Elena como elementos de desarrollo dentro de ese plan de ordenamiento territorial como objetivos de ese crecimiento y se tendrán que establecer las estrategias políticas para ello. ¿Sí? Entonces, según Mazurkep, el estudio del territorio, como lo indica el título de esta parte, supone un análisis de la naturaleza de la organización y de las interrelaciones de los actores. No hay que olvidar que el actor construye el territorio y no lo contrario. ¿Sí? Importante mantener la relación Estado, que es el municipio,
sociedad o comunidad en el desarrollo y formulación de los planes de ordenamiento territorial. ¿Sí? No nos podemos quedar aquí y formular los elementos solamente desde el Estado, sino que tenemos que pensar que la sociedad debe participar generando propuestas o contribuyendo al mejoramiento de las propuestas. Aquí está el desarrollo de 1999, el del 2006, no me voy a quedar en ellos porque me interesa que veamos cómo en el 2014 se establece esta formulación. ¿Con qué ideas? ¿No es cierto? Con la idea de que el ordenamiento, la ley de ordenamiento territorial, que es la ley 388 del 98, le dice al municipio que debe hacer unas, lo voy a leer textualmente, para los efectos de la aplicación de las normas que aquí se establecen, se entenderá por estructura urbano-rural e intraurbana el modelo de ocupación del territorio que fija de manera general las estrategias de localización y la distribución espacial de las actividades, determina las grandes infraestructuras requeridas para soportar estas actividades y establece las características de los sistemas de la comunicación vial que garanticen la fluida interrelación entre aquellas actividades espacialmente separadas. ¿Cierto? Entonces, modelo de ocupación. ¿Cómo vamos a ocupar ese territorio? Y cuando decimos que vamos a ocupar el territorio, ¿sí? ¿Cuáles son los usos? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Qué va a pasar en una parte? ¿Qué va a pasar en la otra? Sí, si yo establezco que tengo unas áreas rurales de conservación y tengo unas áreas rurales de protección, pues entonces tendré que establecer qué va a pasar en ellas. Y si resulta que establezco que hay unas áreas de agrícolas, y esas áreas agrícolas no tienen vías de comunicación, pues tendré que establecer las vías de comunicación para que esas áreas agrícolas puedan sacar sus productos. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo el plan de ordenamiento territorial en Medellín. Es el cuando habla del modelo de ocupación. Es el modelo de organización espacial o proyecto de ciudad definido en el plan de ordenamiento territorial. Se fundamenta en los principios rectores del plan, a la vez que se inspira en, en el imaginario de ciudad deseada, recoge las principales expectativas sociales e incorpora los objetivos planeados para el ordenamiento futuro, los cuales han de procurarse mediante la aplicación de estrategias, normas generales, programas y proyectos y sistema municipal de gestión para la equidad. Entonces nos dice, sí, mira, se me perdió la palabra. Organización o proyecto de ciudad, ¿no es cierto? ¿Cuál es el imaginario de ciudad que queremos? ¿Sí? Y una vez establecemos cuál es el imaginario de ciudad, tenemos que ver cómo eso realmente se va a desarrollar. ¿Sí? Y el artículo 10, que habla de las estrategias del territorio dentro del plan de ordenamiento territorial, que es el acuerdo 48 del 2014, dice que esas estrategias son las acciones sobre las cuales cada ámbito, entonces, ¿qué es un ámbito? ¿Sí? Entonces, en el ámbito podemos hablar barrio, ¿sí? Podemos hablar comuna, en Medellín hablamos de zonas, pero estamos hablando de corregimientos, pero también estamos hablando de veredas, ¿sí? Digamos que los grandes ámbitos de la ciudad de Medellín, barrio, comuna, zona, corregimiento, vereda, deben verse desarrollados dentro de eso y tendré que establecer las condiciones para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, el municipio de Medellín establece unas estrategias. La primera, las estrategias 1 y 2 tienen que ver con la consolidación del territorio metropolitano. Aquí tenemos Medellín. Esta es el área urbana y rural del municipio de Medellín. Entonces, ¿qué dice el plan? Hay que hacer estrategias para integrarlo con el área metropolitana, con los municipios del sur, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, e Itagüí, y con los municipios del norte, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, ¿sí? Pero también tenemos que integrarlos con lo regional, y con lo regional nos establecemos por aquí, qué pasa con Río Negro, qué pasa con el Retiro, qué pasa con Guarne, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con todo eso? ¿No es cierto? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con
con el puerto multimodal de Urabá. ¿Sí? Entonces Medellín participa y pone recursos para la elaboración de esta vía 4G que nos comunica con Urabá, ¿sí? Y entonces el túnel del Toyo pone recursos para la ejecución del túnel del Toyo. ¿Por qué? Porque entendemos que Medellín es la capital del departamento de Antioquia y que no es un hecho aislado, sino que es un hecho real dentro del municipio, perdón, dentro del territorio del pequeño. Por aquí, por ejemplo, tenemos la represa de Río Grande 2. ¿Sí? ¿Por qué pongo la represa del Río Grande 2? Porque es que resulta de ahí que gran cantidad del agua que se consume en Medellín se trae por aquí por Bello hasta Manantiales. Aquí en Manantiales se procesa y se surte al área metropolitana. ¿Sí? Se surte de agua. Y esta agua no viene solamente de aquí de Don Matías Belmira, ¿sí? Viene del páramo de Belmira, que está por acá, ¿sí? De por aquí de Santa Rosa, Don Matías. Entonces, ¿qué tiene que hacer el municipio de Medellín? Tratar de que se conserve esta represa. Y para que se conserve esta represa, tenemos que conservar los ríos y quebradas que traen agua a esa represa, porque de esa represa mantenemos nuestro sustento. Resulta que por aquí en el Retiro, por aquí está el Retiro, está la represa de la Fe. Y resulta que la represa de la Fe produce agua para el municipio de Medellín. Otra agua la sacamos de por aquí, de Santa Elena, de Piedras Blancas, pero el agua que llega a Piedras Blancas, que está en el municipio de Medellín, viene de por aquí de Guarne. ¿Sí? Entonces tenemos que conservar todos esos cauces de esas quebradas. ¿Para qué? Para que podamos tener agua y energía, porque aquí se produce energía. Y por aquí tenemos el Peñol. Estará como por aquí. Entonces Medellín participa en el Peñol, tiene que tratar de que la represa del Peñol y Guatapé funcione. Entonces por eso nos tenemos que entender como parte de la región metropolitana y de la región del departamento de Antioquia. Entonces no estamos aislados de ahí, ¿sí? Por otra parte, ¿qué pasa con el río Medellín? ¿Cómo conservar el río Medellín? El río Medellín estructura la ciudad. No solamente la ciudad, sino que estructura el área metropolitana. Perdón un momentico. Y entonces, a partir de que ocurre esa estructuración, pues hay que pensar qué vamos a hacer con el río, cómo lo vamos a conservar, cómo vamos a lograr que el río realmente sea ese estructurante, qué pasa con estas quebradas que le llegan al río, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos o qué hemos hecho en torno a eso? ¿Sí? Planta de tratamiento de aguas negras de San Fernando. ¿Sí? Captar las aguas negras, limpiarlas y echarlas al río y tener unas aguas más limpias. Planta de tratamiento de aguas negras se me olvidó cómo se llama la de Becha, ¿sí? Que captura todas las aguas negras que llegaban al río Medellín, ya no llegan al río Medellín, sino que se encausan y se llevan acá a esta planta de tratamiento de aguas negras, se procesan y luego se echan, digamos, relativamente limpias a el río. ¿Sí? Eso implica hacer colectores de aguas negras en todas estas áreas urbanas paralelas a las quebradas para que las aguas negras que generamos en cada una de nuestras casas no caigan directo a la quebrada, sino que caigan a, a una tubería. Esa tubería la lleva a una tubería central y esa tubería central que va paralela al río lleva las aguas a la planta de procesamiento de aguas negras y allá, una vez procesadas, se sacan acá. Perdónenme. Muy bien.
¿Listo? ¿Qué otras? ¿No es cierto? Integrar el área rural, ¿sí? A lo que pasa en el área rural de los demás municipios, pero también integrarla a la ciudad. Aquí vemos, esta parte gris es el área urbana de la ciudad de Medellín, ¿sí? Digamos con el corregimiento de San Cristóbal y el corregimiento de San Antonio de Praz. ¿Sí? ¿Qué pasa en nuestras áreas rurales? ¿Cómo las integramos? No solamente con el área rural, digamos, mejorando vías, sino con la conectividad. Por ejemplo, aquí tenemos todo lo que es el páramo de las Baldías. Este páramo de las Baldías, parte está en Medellín y la otra parte está en Bello. Entonces tenemos que integrar elementos de conservación y preservación del páramo de las Baldías para que vayamos en paralelo. Pero no puede ser que Bello diga una cosa y que el Medellín diga otra cosa, sino que hay que integrarlas. Lo mismo nos pasa por aquí con un área de protección que se llama la Reserva Nare, que está por aquí, ¿cierto? Que tiene parte parte en Río Negro, en Guarne, en Medellín, en Envigado, ¿sí? Y cómo la vamos a conservar. Entonces tenemos que integrarnos con esos municipios para que realmente tengamos una integración de ese entorno rural en lo regional, ¿sí? Por otro lado, lo que decía ahora, ¿cómo vamos a proteger este borde? ¿Cómo vamos a hacer que la ciudad deje de crecer hacia la montaña? Entonces, el plan de ordenamiento establecerá estrategias para que la ciudad deje de crecer hacia la montaña, se mantenga la montaña como tal y se mejoren las condiciones de los habitantes de esos sectores de la zona urbana. Y por otro lado están pues todo lo que tiene que ver con la media ladera, ¿sí? Que es, digamos, toda la parte que está correspondiente eh, digamos, a la gran mayoría de los barrios de Medellín, sí, y por otro lado, que se me olvidó ahora en la estrategia de planificación de esta zona del río, sí, dentro de esta zona del río, aunque lo mencioné, está todo lo que hace referencia a los macroproyectos. Los macroproyectos Río Norte, Centro y Sur. ¿Sí? Todo esto se deberá desarrollar a partir de los macroproyectos y aquí se hacen algunos elementos de planificación que son en general, pues casi todos son planes parciales de renovación urbana, digamos, para toda esta zona de la zona de los macroproyectos. Sí, y entonces, digamos, como elementos interesantes es que la mayor densidad que se establece para poder construir en Medellín está dada en esta zona de media ladera. Media ladera. Y en la zona del macroproyecto. Esas son las zonas de mayor densidad. Vamos a poner macroproyecto. Mientras que en toda esta zona de acá, que es la zona del borde de ladera, tanto en el costado occidental como en el costado oriental, tanto en la zona norte como en la zona sur. Aquí son las zonas de menor densidad. Digamos que aquí en el poblado, aquí en esta zona del poblado, hay densidades, ¿sí?, de 30 viviendas por hectárea. ¿Sí? Y hay índices de construcción de 0.30. ¿Sí? Entonces, eso es porque en ese modelo de ciudad, uno de los elementos más importantes de este modelo de ciudad es controlar el crecimiento
crecimiento hacia la ladera. ¿Sí? Y entonces por eso tenemos estas densidades acá. Y favorecer el crecimiento hacia el centro de la ciudad. Por eso, todas estas zonas que están aquí de ladera y de río centro son las que tienen las mayores densidades para permitir que se cumpla con ese modelo de ciudad. Una ciudad compacta, la palabra es compacta. Pues esta ciudad compacta lo que busca es dejar de crecer hacia afuera y generar o favorecer el crecimiento hacia adentro. Por eso entonces se van a dar unas directrices de ordenamiento. Perdón, yo miro qué horas tenemos. Van a ser las 7. Digamos que quisiera abrir una, como si alguien tiene preguntas o dudas en torno a lo que hemos venido hablando. Voy a mirar por aquí que me aparece el chat, que nos están diciendo en el chat. Ah, sí, la planta, nos están poniendo que la planta de tratamiento de aguas negras de Bello se llama Aguas Claras. Vamos a ver qué más dice por aquí. Muy bien, listo. Muy bien. La Petar de Bello que se llama Aguas Claras. Nos dice Alberto Mejía. Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, parece que no tenemos dudas, entonces vamos a seguir acá. Entonces, esas directrices que buscan, ¿no es cierto? Claro, establecer un método coherente a través del cual se busca la integración de los espacios regionales con diversas actividades políticas, socioculturales, sí, nos dan las condiciones que necesitamos cumplir para que ese ordenamiento territorial realmente sea efectivo. Eso es bien importante. Perdón, que no me quiere pasar. Muy bien. Entonces, las directrices buscan que los municipios tengan una garantía de autonomía, pero es que resulta que los municipios todos tienen un límite con otro municipio. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el área metropolitana, digamos que es una cosa como así, no importa que haya quedado muy feo, más crecido aquí. Sí, por aquí va por la mitad del río y tenemos por aquí a Bello y Bello se conecta con Medellín. Entonces no podemos decir, Bello haga lo que le dé la gana y Medellín haga lo que le dé la gana, pero es que resulta que tenemos un límite, tenemos una área limítrofe. Imagínense aquí en esta zona de Zamora y Playón de los Comuneros, Zamora en Bello y Playón de los Comuneros en Bello, aquí en Medellín, y que pensemos que el uno es una zona residencial, es una zona, el otro se convierta en una zona industrial. No tendría sentido. Lo mismo nos pasa aquí entre Envigado y Medellín, ¿sí? O entre Envigado y Sabaneta, o entre Sabaneta y Caldas, y así sucesivamente. O sea, el municipio tiene una garantía institucional de autonomía local, ¿cierto? Pero se tiene que pensar como inserto en una región y por ende hay que pensarse, ¿no es cierto? Aunque somos autónomos, tenemos que pensarnos y integrarnos con los municipios vecinos para saber qué vamos a hacer. ¿Sí? Porque obviamente es competencia de los municipios, de los consejos municipales, hacer el plan de ordenamiento territorial. El POT es un acuerdo
municipal. Por tanto, es aprobado por el Consejo. ¿Sí? Y como es aprobado por el Consejo, entonces el municipio pues hace el planteamiento a través del plan de ordenamiento, perdón, de planeación, ¿cierto? Hace las reuniones de socialización con la comunidad, ¿cierto? Y adicionalmente pues establece unas relaciones aquí con las corporaciones autónomas regionales y con el Consejo Consultivo de Planeación. Una vez hace todas estas reuniones y estas concertaciones con la sociedad, con las corporaciones autónomas regionales y con los consejos de planeación, le pasa el borrador del acuerdo al Consejo Municipal y el Consejo Municipal pues lo aprobará o lo improbará, lo puede improbar obviamente. Sí, el caso de Bogotá pues eh, cuando Petro fue alcalde, fue lo que pasó. El alcalde Petro presentó el plan el proyecto de acuerdo municipal que apoyaba, que aprobaba el plan de ordenamiento territorial. El Consejo Municipal no lo aprobó y entonces digamos que el alcalde tiene la posibilidad de aprobarlo por decreto, pues y lo aprobó por decreto, ¿cierto? Lo cual pues tuvo demandas ante la Corte y toda la cosa. Y ahora vemos cómo la alcaldesa actual de Bogotá está haciendo un plan de ordenamiento territorial nuevo, pues para subsanar los problemas presentados con el acuerdo presentado por el alcalde Petro. Entonces, es muy importante tener presente que como todo esto tiene cosas legales, todos los acuerdos son normas legales, entonces, cuando se demandaron los planes de ordenamiento territorial, la Corte Constitucional, que es quien soluciona los problemas al final de los problemas administrativos, perdón, los problemas de cosas constitucionales de la ley, ¿no es cierto? La Corte Constitucional en esa sentencia que aparece ahí dice, ah, no, ¿cierto? La Constitución dice claramente que es autonomía de los municipios establecer su ordenamiento. Y por ende, son los municipios los que los deben hacer. Y el municipio establece cuáles son las condiciones de uso de ese territorio, ¿no es cierto? Y podrá establecerlo. ¿Listo? Digamos que, por ejemplo, los municipios establecen las sesiones, perdón, no está así, no se escribe. Las sesiones urbanísticas. ¿Qué es una sesión urbanística? Es que yo voy a hacer este edificio y el municipio me dice, ah, listo, ¿usted quiere construir ese edificio? Listo. Entonces yo le doy la licencia a través de la curaduría, ¿sí? Pero usted tendrá que hacer dos cosas, pagar unos impuestos, pagar las expensas que debe pagar en la curaduría, pero adicionalmente me tiene que entregar unas áreas en metros cuadrados para zonas verdes y espacio público y otras para zonas comunales construidas que me tendrá que pagar. Entonces alguien dijo, no, eso es un doble impuesto y entonces demandaron el plan de ordenamiento territorial. ¿Y qué dice la Corte Constitucional? Dice, ah, no, el municipio es autónomo, la Constitución le dice al municipio, organice su terreno, organice su territorio y una vez organice su territorio, establezca las estrategias para que eso se cumple. Y entonces aparecen las sesiones urbanísticas, ¿sí? Que
digamos, a mucha gente no le gustaba, pero la Corte Constitucional dice que sí. ¿Sí? Entonces, los planes de ordenamiento territorial, aunque son autónomos el municipio, resulta que hay condiciones, por ejemplo, como en Medellín, las directrices metropolitanas. Como norma, entonces las directrices, el municipio de Medellín, cuando hace el plan de ordenamiento territorial, tiene que tener en cuenta esas directrices metropolitanas. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ven aquí estas líneas de energía. ¿Sí? Estas líneas de energía se les exige un retiro. ¿Sí? Ese retiro de las líneas es un retiro de carácter nacional, porque está en una norma nacional, que es la RETIE. Entonces el municipio, cuando va a hacer su plan de ordenamiento territorial, tiene que tener en cuenta esto. ¿Sí? Por ejemplo, Medellín tiene, en toda esta zona alta del municipio por aquí, tiene la Reserva Nare. La Reserva Nare es una ley, creo que es de 1952, no recuerdo la ley, pero creo que es de 1952, que establece que esa reserva hay que conservarla. Entonces el municipio de Medellín, con respecto a la Reserva Nare, ¿qué tiene que hacer? Mantenerla. Entonces, claro, el municipio es autónomo, pero hay unas normas de superior jerarquía que deberá respetar cuando haga esa formulación. Otra cosa que afecta, digamos, la autonomía municipal son las 4G, las vías 4G o conocidas como vías 4G. Las vías 4G son de carácter nacional, la nación establece, las traza, las proyecta, ¿sí? Y el municipio, ¿qué tiene que hacer? Acogerlas. Entonces, dentro de su proceso, tendrá que establecer que existe esta vía. Y por ende, deberá respetar pues las características de esa vía, ¿no es cierto? Entonces hay múltiples límites a esa autonomía municipal, ¿no es cierto? El municipio en algunas tendrá algunos márgenes de discreción, pero además en las demás tendrá que armonizar ese plan de ordenamiento territorial o la planificación con esas vías. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en esta foto que vemos cómo está la ampliación de este carril de la autopista. La autopista, sí, la autopista. Sí, esta foto es en Envigado. Este es el metro de Envigado. Sí, la foto es desde la estación de Envigado hacia el sur y vemos cómo se estaba haciendo esta vía que pues, se inauguró el año pasado o hace 2 años tal vez, hace 2 años tal vez. Sí, pero aquí se estaba realizando y esto es una obra de carácter metropolitano. Como era una obra de carácter metropolitano, los municipios de Medellín y Envigado, que eran los más comprometidos o los comprometidos en ello, porque la obra está hasta el límite con Sabaneta en este momento, tenían que adecuarse a esas condiciones de la vía que se iba a armonizar su plan de ordenamiento territorial a eso que se establecía. ¿No es cierto? Lo mismo tiene que ver con todas las cosas de protección del medio ambiente, que sean de carácter nacional, departamental o metropolitano, y tendrá que acomodarlas a lo mismo. Por ejemplo, otros elementos, los bienes de interés cultural. Los bienes de interés cultural son bienes patrimoniales, ¿cierto? Que la nación establece. Estos son nación. Por ejemplo, esta iglesia en Manrique, considerada bien de interés cultural, se tiene que conservar y el municipio tendrá que establecer dentro de su
plan de ordenamiento territorial, que es un bien de patrimonio de la nación y por ende deberá conservarlo. Muy bien. Otro elemento que es bien importante que tienen que tener en cuenta los municipios, ¿no es cierto? Es las amenazas de riesgo, donde las haya. Si uno dice, hombre, si ustedes vieron lo que pasó con la quebrada Santa Elena la semana pasada, ¿sí? Eso era un riesgo y era un riesgo latente, ¿sí? ¿Qué hay dentro de la planeación de del ordenamiento territorial con respecto a la quebrada Santa Elena? ¿Sí? Seguramente hay unos elementos de riesgo, ¿no es cierto? Que dicen, ahí hay un riesgo y hay que prevenirlo, ¿sí? Seguramente habría que hacer obras de conservación, de recuperación del cauce, de limpieza del cauce, no solamente del cauce que está visible de Boston hacia arriba, en Caicedo, La Toma y toda esa parte, sino todo el que está por debajo de la Avenida La Playa, ¿sí? Digamos que no se hicieron ese protección de ese cauce y vemos los resultados de lo que pasó en el río. Y, ¿no es cierto?, es el plan de ordenamiento del 2014, ¿no es cierto? Y con toda seguridad el plan de ordenamiento del 2006 también tenía esa prevención, ese análisis del riesgo de la quebrada Santa Elena, porque ya quebrada Santa Elena ya se había salido en el año 88 se había salido y también se salió a principios de los años 2000, tal vez antes, sí, creo que es a principios de los años 2000, por ahí, 2001, 2005, por ahí, por esos lados, la quebrada se salió de su cauce, sí, y pues había que hacerle mantenimiento y no se tuvo en cuenta, ¿no es cierto? Pero igual tenemos que ver la participación del municipio en, por ejemplo, esto de la red vial, esa foto que vemos ahí es la construcción de la vía que comunica a 4G, la doble calzada que va a llevar al Golfo de Urabá, ¿sí? Estas fotos por los lados de Palmita, ¿sí? Y todos los otros elementos pues que tienen que ver con esos elementos de infraestructura básica de carácter nacional, aeropuertos, abastecimiento de agua, saneamiento, energía, etcétera. ¿Sí? ¿Qué más debe considerar, no es cierto? Bueno, esos son elementos que deben considerarse para garantizar el desarrollo del municipio, pero adicionalmente, ¿no es cierto? Está garantizar la alineación y coherencia, ¿no es cierto?, con los distintos niveles de la administración pública. Y los distintos niveles de la administración pública son el nacional, el departamental, aquí en Medellín, el metropolitano, sí, el nacional, departamental, metropolitano y obviamente aquí viene el municipal. ¿Sí? En algunos casos, digamos, donde hay elementos de planificación regional, podría estar aquí algún tipo de región que también pueda hacer alguna intervención por aquí o por aquí. Sí, la región Caribe tiene unos elementos bien interesantes de planificación que los municipios tendrán que tener presentes. Muy bien. ¿Preguntas? Sí, aquí tenemos otros elementos, pero no sé si seguimos. Son las 7:15 y no sé si consideran que debamos seguir o ustedes me dicen. Sí, todavía faltan una gran cantidad de diapositivas, pero también tengo que contar con su tiempo. Creo que aquí tenemos en el chat dos preguntitas. A ver, veamos dos preguntitas por aquí en el Bueno, chat. pregunta Alberto, ¿cómo lograr contener el crecimiento en las laderas? Lo pregunto porque es un fenómeno que se repite constantemente y al parecer no existe control sobre este tema. Muy bien, entonces vamos a poner aquí crecimiento en las laderas. Ese es un gran problema. Sí, uno tendría que decir que
Incluso dependiendo de la ladera, en el poblado, que también en la zona del poblado, en la parte alta del poblado, en límites con Santa Elena, ese crecimiento se ha protegido a través de densidad e índice de construcción. ¿Sí? Índice de construcción. Digamos que aquí esto funciona, ¿sí? Porque aquel que va a construir allá no construye de manera ilegal, construye de manera ilegal porque el que está construyendo allá pretende vender, o sea, tener un rendimiento económico. Y entonces, como pretende vender, todo lo que vaya a construir tiene que ser de manera legal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se controla? A través de densidad e índice de construcción. En estos días estaba mirando un lote, digamos, por la cola del zorro. En la cola del zorro. ¿Sí? Entonces, ¿qué veíamos en ese lote de la cola de la densidad? Que la densidad que me permiten allá es de 30 viviendas por hectárea. Y me dicen que índice de construcción no tengo, me restringen es por altura. Y me dicen que la altura en esa zona es 3 pisos. Es una persona, y lo mencionaba ahora, tiene un lote algo así como de 1000 metros cuadrados allá, ¿cierto? Quiere construir un edificio de 20 pisos, ¿no es cierto? Y resulta que le permiten 3 viviendas, es lo máximo que puede hacer 3 viviendas, y máximo esas 3 viviendas en 3 pisos. Ah, ¿quiere hacer 20 pisos? No puede. Entonces, digamos que en esta zona del poblado, en la parte alta del poblado, es relativamente fácil hacerlo porque las cosas se hacen de manera legal, porque la gente lo va a vender. El que está construyendo y pensando en construir allá quiere vender, y como quiere vender, entonces tiene que hacer las cosas de manera legal. Pero, digamos, en las otras zonas de Medellín, sí hay otras maneras de controlarse. Por ejemplo, vamos a poner aquí Belén Rincón y la zona de Loma de los Bernal y alguna cosa por Altavista. Aquí voy a poner con esto Altavista. La parte alta de Belén, en esta zona de la Loma de los Bernal que se junta. ¿Cierto? Aquí la obligación o los procesos se hacen a través de planes parciales de expansión, en suelo de expansión. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Hay que hacer un plan parcial. Usted no puede crecer allá sin hacer un plan parcial. Pero cuando uno mira zonas como la zona de Zafra, también en Belén, o la zona de la parte alta de la Universidad de Medellín, Las Mercedes y toda esa zona de por allá, o cuando miramos la Comuna 13, San Javier y toda la zona de por allá, o cuando miramos sobre todo toda la zona que hay en la Comuna Nororiental, en la Comuna 1, 4, 8, 9, ¿sí? Que es toda la parte alta de los límites de la montaña, pues aquí, ahí sí es complicado. Es complicado porque todos ocurre por invasión y el municipio pues no tiene la capacidad de controlar en general esas invasiones. Un método que habían hecho, ¿no es cierto?, era el cinturón verde. Vamos a ponerlo en verde para que nos quede ahí, cinturón verde. Entonces, ¿qué pretendía el cinturón verde? La filosofía del cinturón verde era marcar el límite de lo urbano y lo rural, ¿cierto? Es, digamos, especificarle, socializar con la comunidad de que de este cinturón verde hacia acá, esto es urbano y puede crecerse, pero hacia acá arriba hay que conservar, ¿sí?
hay que conservar, y esa conservación implicaba que eso era zona rural. Sí, por allá en el 2007, creo que fue en el 2007, sí, 2006, 2007, el municipio hizo un concurso en torno a algo que se llamaba, digamos, para ese momento el Parque Central de Antioquia, y invitaron a las universidades que tenían arquitectura a formular proyectos de qué pasaría con esa zona que está por encima del límite urbano. Me acuerdo que la Universidad de San Buenaventura, que nosotros participamos, la Universidad de San Buenaventura, ganamos ese concurso. Hay que decir que lo ganamos, hay que echarse aquí las flores, ¿cierto? Y la propuesta de nosotros era algo como este cinturón verde, y lo que proponíamos para que esto realmente ocurriera y se conservara era que se contratara a familias y se les pagara a unas familias para que o funcionaran algo así como guardabosques. Realmente no era como un guardabosques realmente, sino como un guardalímite, por decirlo así, aunque se presentaba, lo presentamos como guardabosques, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esas familias ayudaran a evitar el crecimiento sobre la ladera. Entonces, como estrategias está eso, ¿cierto? Pero el municipio, ¿no es cierto?, no tiene los recursos para controlar esta invasión. Y no solamente no tiene los recursos económicos, sino humanos. Y el otro problema es que son estrategias, digamos que políticamente no son buenas. Entonces es muy difícil controlar eso. Entonces hay lugares dentro de la ciudad que es relativamente fácil. El Poblado, esta zona de Belén, la otra comuna de Belén es la de Guayabal. En esa zona es relativamente fácil ejercer ese control, ¿cierto? Pero cuando uno mira toda la comuna, sobre todo la comuna 1, la comuna 3, creo que eso 4, la comuna, bueno, todas las zonas altas es más complicado. No sé si tienen alguna duda o le respondimos la pregunta eh, a Carlos Alberto, o Alberto Mejía, perdón. Sí. Alberto también nos pregunta sobre los PONCA. Sí, los PONCA ah, están por encima del plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial tiene que seguir las directrices que establecen los PONCAS, sí, eh, para el manejo de las cuencas, ¿cierto? Para los que no saben, PONCA es Plan de Ordenamiento de Plan de Ordenamiento de cuencas y microcuencas, de cuencas y microcuencas, creo que es. Sí, esto es PONCA, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el PONCA del río Medellín, que pretende conservar no solamente el río Medellín, sino todas las quebradas que vierten sus aguas al río Medellín. El plan de ordenamiento territorial lo debe cumplir. Los PONCAS están por encima del plan de ordenamiento territorial y por ende deben cumplirlo. Por ahí tenía, pero creo que no está en esta presentación, tenía hay una gráfica que hizo el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, o incluso la hicieron para el Plan de Ordenamiento Territorial, en donde el PONCA aparece como un elemento que establece directrices al Plan de Ordenamiento Territorial, o sea que el Plan de Ordenamiento Territorial estará por aquí, debajo del PONCA, y deberá cumplir esas directrices.
No sé si Alberto queda satisfecho con la respuesta. Quisiera saber entonces si hay alguna otra pregunta, porque creo que podemos ir terminando por hoy la charla. Quedan muchas cosas, pero si arrancamos ahora terminaríamos por ahí a las 8:30 y no quiero ser agresivo con el tiempo de ustedes. Profe, yo creo que queda muy claro el tema. Listo, entonces creo que es bueno que vayamos terminando por hoy. Sí, si tienen alguna duda y pues quieren consultar, pues les pongo por aquí mi correo. Por si tienen alguna duda, podemos solucionar y podemos plantear otra charla con Catherine, ¿cierto? Claro que sí. Pablo.echeverry @usbmed.edu.co. Bien, les agradezco por acompañarnos. Nos enteramos después que hoy era el partido de Colombia. No, no sé cómo irá, pero bueno, vamos a ver. Todavía hay tiempo de mirar los resultados. Ay. Sí, entonces pabloecheverry@usbmed.edu.co. Iba a subrayarlo, pero lo estaba subrayando con el negro. Vamos a subrayarlo con el amarillo. Profe, muchas gracias. Entonces, así Gracias. concluimos este espacio. Agradecemos al docente Pablo por compartirnos su valioso conocimiento y también a ustedes por habernos acompañado en este espacio que la facultad diseña para ustedes. Los invitamos a continuar participando en los próximos eventos que les estaremos compartiendo y les deseamos una feliz noche. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias a todos. Pablo.echeverry. Profe, mil gracias y feliz noche. Gracias a ti. Feliz noche.